Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de iniciar con el capítulo, un saludo especial a la Dax 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más, que comience el video. La noticia del adelanto del exterminio cayó sobre el Azbin Hotel como una losa de mármol sobre un ataúd aún abierto. Charlie llevaba 45 minutos dando vueltas en círculos por el vestíbulo, sus manos entrelazadas detrás de la espalda en un intento fallido de parecer serena. Sus pasos habían desgastado un surco apenas visible en la madera desvencijada, una espiral sin centro que trazaba el mapa de su ansiedad. No solo era que la noticia hubiera desatado el pánico, era que ese pánico ya estaba llamando a las puertas del hotel. Todo el progreso que Alastor había logrado con los comerciales se había ido al traste. Reservaciones canceladas, gente huyendo y un sinfín de consecuencias más. Está bien, dijo, más para sí misma que para los demás, su voz un hilo tenso que amenazaba con romperse. El exterminio se llevará a cabo en 6 meses en lugar de un año. No es gran cosa. Solo es un pequeño tropiezo. Nada que no podamos resolver. Usk, desde detrás de la barra, observó su danza circular. No comentó. Solo tomó un trago más largo de lo habitual. Ángel Dust, en cambio, sí comentó. Ay, por favor, dijo, recostado en el sofá con languidez, sus 4 brazos desplegados por todo el mueble con ociosidad. Tenías una escasa probabilidad de éxito cuando empezaste esto. ¿Qué diferencia hay ahora? Charlie se detuvo en seco, sorprendida no por las palabras, sino por el hecho de que vinieran de él. Ángel giró su teléfono hacia ella, la pantalla mostrando un caos de titulares y reacciones. La gente es novelera, explicó, encogiéndose de hombros con 2 de ellos. Este es el tema de moda. En cuanto termine, todo volverá a la normalidad, como pasó con todos los demás exterminios. Charlie estudió la pantalla. El pánico era real, sí, pero Ángel tenía razón. No era cualitativamente distinto al zumbido constante de terror que era el latido mismo del infierno. Solo estaba más concentrado. Más enfocado en un solo punto. Es verdad, dijo, y su voz recuperó 1 miligramo de su antigua chispa. No hay que desanimarnos. Hay que buscar soluciones. Qué bien, murmuró Ángel, con ironía tan espesa que podía cortarse. Al menos así ya no llegará más gente molesta a la cual servir, gruñó Usk, frotando un vaso ya inmaculado con un trapo que parecía más sucio que el cristal. Se emborrachan y se quejan todo el tiempo. Levantó la voz, un rugido contenido, todos se desahogan con el pobre cantinero. Sé más sobre ustedes de lo que quisiera saber en mi puta vida. Terminó la frase con la resignación de un hombre que ha aceptado su condena hace siglos y solo espera cumplirla con la mayor indiferencia posible. ¿Qué es lo difícil en servir un par de tragos? Preguntó Ángel, con provocación. Yo lo he hecho. Usk lo ignoró. En lugar de responder, su mirada amarilla recorrió el salón, posándose en cada uno de los presentes como un reflector forense. Ese de ahí, comenzó, señalando a Sir Pentious con la botella. La serpiente, que intentaba hacerse invisible contra la pared, se encogió bajo el peso de la atención. Es un bufón inseguro que con el culo a 2 manos nos vigila a todos mientras dormimos. Pentious abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. Cerró la boca. Usk giró lentamente hacia Charlie. Una princesita orgullosa y llorona, dijo, y su voz no era cruel, solo terriblemente precisa, que prefiere 1000 veces ayudar que ser ayudada. Sabe que está mal, pero lo niega con una sonrisa. Pero solo es una insegura. Charlie parpadeó, como si acabara de recibir un golpe en un lugar que no sabía que estaba expuesto. Yo. No. Intentó negar, pero las palabras se le atragantaron. Sus hombros, normalmente erguidos por una fe inquebrantable, se hundieron 1 centímetro. Luego otro. Terminó deprimida, mirando el suelo como si buscara respuestas entre las astillas de madera. Usk continuó, implacable. Ella, señaló a Baguhie con la botella. Juzga a todo y a todos porque se odia a sí misma. Baguhie apretó la mandíbula. No negó. No confirmó. Solo sostuvo su mirada con una dureza que era, en sí misma, una confesión silenciosa.
El dedo de Usk se desvió hacia Nifty, que estaba acurrucada en un rincón limpiando algo invisible con un cepillo de dientes. Al sentir la atención, levantó la vista y, con una sonrisa radiante, lanzó un beso al aire. Usk desvió la mirada. Y Nifty hizo una pausa larga, sopesando las palabras. No quieren saber. Ángel soltó una carcajada, un sonido agudo y genuino que rasgó la tensión como una uña sobre terciopelo. Mírenlo, dijo, incorporándose ligeramente. El gatito tiene garras. Miau. Usk se volvió hacia él con la lentitud de una avalancha. ¿Y tú? Dijo, y su voz había perdido todo rastro de hastío. Ahora era puro filo. ¿Por dónde empiezo? Ángel arqueó una ceja, su sonrisa aún en su lugar, pero algo en sus ojos se tensó. ¿Falso? Aventuró Usk. Eres un falso. Falso. Ángel soltó una risa corta, demasiado alta. ¡Wow! ¡Qué brillante! Quizás por eso soy actor, ¿no crees? Genio. Y entonces, en ese momento preciso, cuando su máscara de desdén estaba más firmemente colocada, su teléfono vibró. Ángel miró la pantalla. Toda la altanería, toda la pose ensayada durante décadas, se derritió de su rostro en un instante. Como azúcar bajo agua hirviendo. Hola, respondió, su voz ahora un registro más bajo, más sumiso. Sus ojos, que momentos antes bailaban con desafío, se fijaron en un punto muerto de la pared. Sí. Bien, bien. Yo, no. Claro que no. Una pausa. Tragó saliva. Sí, entiendo. Ahora voy. Colgó. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier diatriba. Ángel los miró. A todos. Una barrida rápida, evaluadora, como calculando cuánto de sí mismo podría dejar atrás en esta habitación. Ya saben, dijo, y su voz intentó recuperar el tono despreocupado, pero falló por un margen notable. Mi jefe. Anda loco con esto de los exterminios. Surgió un imprevisto y necesitan que vaya. Así que, sí, claro. ¿Cómo no? Dijo Usk. El tono de burla de quien ha visto 100 como él irse y volver, o no volver. Ángel sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que no sabía que todavía estaba intacto. ¿Sabes qué? Dijo, y su voz encontró su filo otra vez, pero era un filo roto, irregular. Jódete. Me vale madre lo que un camarero borracho piense de mí. Así que ¿por qué no mejor no vuelves al hoyo de donde saliste? Su cuerpo ya estaba girando hacia la puerta, sus piernas moviéndose por inercia, cuando la voz de Charlie lo detuvo. Ángel. No era un grito. Era apenas un susurro, pero contenía tal peso de desesperación contenida que se clavó en su espalda como una daga. No queda mucho tiempo, dijo Charlie, y su voz temblaba en los bordes, pero sostenía el centro con una firmeza sobrehumana, para que el hotel demuestre su valor a los demás. Ángel se volvió lentamente. Su expresión era una máscara agrietada. Muñequita, dijo, y el apodo, normalmente lascivo y juguetón, sonó esta vez como un epitafio. Es mi trabajo. Sé que quieres arreglarlo todo. Pero a menos que puedas arreglar a mi jefe, negó con la cabeza, un gesto pequeño, casi infantil. No hay nada que puedas hacer. Se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue como el de una losa cayendo sobre una tumba. Charlie se quedó inmóvil en el centro del vestíbulo, mirando el espacio vacío donde, segundos antes, había estado su primer huésped. Su primer proyecto. Su primer amigo en este experimento absurdo llamado Azbin Hotel. El día, para ella, terminó ahí. Habitación de Charlie. Más tarde. La penumbra de la habitación era acogedora, pero Charlie no sentía consuelo. Estaba sentada en el borde de su cama, las manos inertes sobre el regazo, la mirada perdida en algún punto entre la ventana y la pared. Parecía más pequeña. Como si la noticia del exterminio, la huida de Ángel y las palabras de Usk la hubieran comprimido, densificando su desesperación en un núcleo pequeño y pesado que amenazaba con perforarle el pecho. Bauji entró sin hacer ruido. Se sentó a su lado, no demasiado cerca, dejando un espacio exacto entre sus cuerpos. Un espacio de respeto, de espera. ¿Cómo es posible?, susurró Charlie, y su voz era tan frágil que parecía a punto de quebrarse, que ni siquiera pueda ayudar a mi primer huésped. Bauji la miró. Vio a la mujer que había conocido hace años, la princesa radiante que le tendió una mano en su momento más oscuro. Vio también a la niña asustada detrás de la corona, la que aún dudaba de merecer el amor que recibía. Charlie, dijo, y puso su mano sobre la de ella, un gesto lento, deliberado. Tú eres la princesa del infierno. Charlie no retiró la mano, pero tampoco la apretó.
Solo la miró, como si las palabras hubieran llegado en un idioma extranjero. ¿Y eso qué? Preguntó. Baugye respiró hondo. Las palabras que estaba a punto de decir llevaban años acumulándose en su pecho, sedimentándose como capas de roca. No sacas provecho del poder que tienes, dijo. Cosa que adoro. Pero los demás, no lo ven como yo lo veo. Charlie apartó la mano lentamente. No fue un gesto brusco ni ofendido. Fue un movimiento reflejo, involuntario. Su mente había viajado a otra época, a otro lugar. A un trono de hierro fundido en el corazón de un volcán eterno. A un rugido inhumano que había salido de su propia garganta. A la sangre de Ganju en sus manos, caliente y pegajosa, como un pecado original cometido por accidente. Yo, comenzó, y se detuvo. El recuerdo le quemaba la lengua. No lo sé. Tragó saliva. ¿Crees que puedo ayudar con eso? Baugye no dudó. Sí. Charlie la miró, buscando en sus ojos la certeza que ella misma no encontraba. Pero esas personas solo entienden a las malas, continuó Baugye, y su voz era ahora la de la soldado que había sido, pragmática y fría. Valentino, ¿los ves? Los que explotan a Ángel, no les importa tu sonrisa ni tus canciones. Solo entienden el poder. Charlie asintió lentamente, una certeza una vez escuchada por otra voz, era la más dolorosa. Yo lo sé, dijo, y su voz era tan pequeña. Pero yo no soy de las que juegan a ser malas. Me veré patética. ¿Y si empeoro las cosas? Baugye la miró fijamente. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su máscara de acero se resquebrajara lo suficiente para mostrar lo que había debajo. Una vulnerabilidad inmensa, un amor tan absoluto que dolía. No creo, dijo, con una suavidad que no sabía que aún poseía, que puedan empeorar más. Charlie sostuvo su mirada. Por un instante, la habitación dejó de ser una prisión de dudas y se convirtió en un santuario de dos almas, tratando de encontrar el camino de regreso a la luz. Qué equivocadas estaban. El set de filmación de Valentino Studios era un monumento al exceso y la depravación estilizada. Luces de neón rosa y púrpura bañaban cada superficie, creando charcos de color que se movían como líquidos amnióticos. Cámaras montadas en brazos mecánicos zumbaban con una energía depredadora, siempre buscando, siempre grabando. El aire olía a cuero nuevo, a sudor barato y a la promesa siempre incumplida de fama eterna. Ángel Dust, en el centro del set, intentaba concentrarse en el guión que tenía en las manos. Intentaba. Fallaba. Eso es, papi. Se cortó en seco, sus ojos recorriendo frenéticamente las páginas manchadas de huellas digitales. Bajó el guión y giró la cabeza hacia la figura imponente que supervisaba la escena desde su trono de director. ¿Esperas que me memorice todo este guión? Valentino, recostado en su silla con una languidez calculada, exhaló una bocanada de humo rosado que formó figuras obscenas antes de disiparse. Improvisa, dijo, su voz era un ronroneo de terciopelo y cuchillas. ¿Crees que alguien va a ver esto por el guión? Sonrió, mostrando sus colmillos. Acción. La palabra cayó como un látigo. Ángel inhaló, se enderezó, y la máscara volvió a su lugar. Los ladrones entraron en escena. 3 demonios con trajes negros y expresiones de aburrimiento profesional. Coreografiaron sus movimientos con la precisión de quienes han hecho esto cientos de veces. ¡Oh, no! Exclamó Ángel, llevándose las manos a las mejillas en un gesto de terror exagerado. Son tantos ladrones. Y yo solito e indefenso. Hizo una pausa dramática, sus ojos barriendo al público invisible. ¿Qué podría hacer? Creo que tendré que enfrentarlos. Otra pausa, más larga, a todos juntos. Su voz se arrastró sobre las últimas palabras con una lascivia tan ensayada que había perdido todo rastro de deseo genuino. Pero el público no lo notaría. El público nunca notaba nada. Antes de que los ladrones pudieran reaccionar, antes de que Ángel pudiera continuar con la coreografía ensayada, la puerta principal del set se abrió de golpe. No fue una entrada dramática. No hubo efecto de iluminación, ni música de acompañamiento. Solo una figura rubia y delgada que intentaba esquivar cables, sortear focos y apartar cortinajes con una mezcla de determinación y torpeza que resultaba casi ofensiva en su candidez. Ángel sintió que el mundo se detenía. Charlie. Exclamó, y por primera vez en horas, su voz era auténtica. La princesa del infierno avanzaba como un barco a la deriva en un mar de perversión, sus ojos dorados escaneando el set en busca de un único punto de anclaje. Las miradas lascivas la seguían, los susurros crecían a su paso, pero ella no se detenía.
¿Me puedes explicar?, susurró Ángel, apartándola bruscamente hacia un lateral, su voz convertida en un siseo urgente y aterrado. ¿Por qué putas estás aquí? Charlie levantó la barbilla con una dignidad que su cabello despeinado y sus mejillas sonrojadas contradecían por completo. Soy la princesa del infierno, Ángel, dijo, y su voz temblaba en los bordes pero sostenía el centro con una firmeza quebradiza. Y debo hacer valer mi título. Ángel la miró. La solemnidad de Charlie era, para ser generosos, nada intimidante. Parecía una niña que se ha puesto la ropa de su madre para una obra escolar. Bueno, dijo Ángel, pasándose una mano por el rostro, un gesto de fatiga absoluta. Puedes hacerlo luego. Te juro por lo que quieras que hablaremos de esto después. Necesito hablar con tu jefe, Ángel. ¡No! La palabra salió disparada como una bala. Definitivamente no. No voy a dejar que te acerques a Valentino. Ángel. La voz del recién nombrado atravesó el set como un cuchillo caliente. Ángel se tensó, sus 4 brazos pegándose instintivamente a su cuerpo. ¿Qué mierda pasó con la escena? Ángel giró, su máscara reinstalándose a la velocidad del rayo. ¿Eh? Dijo, con una despreocupación tan falsa que dolía. Ya acabé. Tienes que acabar frente a la cámara. Rugió Valentino, incorporándose de su trono con la lentitud de una amenaza que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Ángel se volvió hacia Charlie, y por un instante, su rostro estaba desnudo. Sin sarcasmo, sin provocación, sin escudos. Solo un miedo antiguo y una súplica silenciosa. Charlie, por favor. Vete. Debes irte de aquí ahora, oh. Su Majestad. La voz llegó desde detrás de su hombro. Ángel sintió como el calor corporal de Valentino se proyectaba sobre su espalda como la sombra de un edificio a punto de colapsar. Se quedó inmóvil. Rígido. Petrificado. Me cago en Dios, murmuró, tan bajo que solo él pudo oírlo. Valentino emergió a su lado, sus 4 ojos rojos fijos en Charlie con una intensidad que era a la vez depredadora y calculadora. Su sonrisa se estiró, mostrando hileras de dientes afilados. Bienvenida a mi calabozo del placer, dijo, su voz un arrullo de terciopelo y veneno. ¿Qué puedo hacer por usted? En lugar del beso ceremonioso en la mano que la etiqueta infernal dictaba para la realeza, Valentino atrapó la mano de Charlie y, con una lentitud deliberadamente obscena, deslizó su alargada lengua desde el dorso hasta el codo. Charlie sintió como la humedad fría y áspera recorría su piel. Su expresión se congeló en algo que no llegaba a ser horror, pero se hospedaba en la misma calle. Nada, dijo, y retiró la mano con una rapidez que bordeaba la violencia. Gracias. Valentino soltó una risa baja, vibrante. Qué adorable espécimen, murmuró, y sus ojos la recorrieron con la misma mirada tasadora que reservaba para sus nuevas adquisiciones. ¿Te gustaría audicionar? Puedo convertirte en una estrella. Inclinó la cabeza, sus antenas vibrando. Harías grandes cosas. ¡No! Charlie dio un paso atrás, luego otro, hasta que su espalda chocó con algo sólido. Recobró la compostura por puro acto de voluntad, enderezando los hombros. He venido a pedirle que suavice su postura con mi huésped, Ángel. Valentino parpadeó. No era la respuesta que esperaba. No estoy para nada en contra de su arte, continuó Charlie, y su voz se fue asentando sobre terreno más firme. De hecho, no quisiera robarle mucho de su tiempo. Solo que, su mirada cambió. Solo un endurecimiento de sus ojos dorados, un aplanamiento de su expresión, y de repente Valentino ya no estaba mirando a la princesa ingenua que tropezaba con cables. Estaba mirando a la hija de Lucifer y Lilith. Estaba mirando al poder que había doblegado a Satanás en su propio trono. Lo trate de mejor manera, completó Charlie. Valentino sintió algo recorrer su columna vertebral. No era miedo, porque Valentino no sentía miedo. Era incomodidad. Un recordatorio de que, bajo esa fachada de optimismo empalagoso, había algo que preferiría no enfrentar. Su mirada se desvió hacia Ángel. El demonio arácnido estaba inmóvil, sus 4 ojos fijos en el suelo, esperando el impacto. Valentino lo miró con reproche, una acusación silenciosa grabada en cada línea de su rostro. Le fuiste a decir. Tú, mi propiedad, mi creación, mi juguete, ¿te atreviste a quejarte con la realeza? Ángel no necesitaba palabras para entender. Su cuerpo se encogió una fracción de centímetro. Valentino recuperó su sonrisa con la facilidad de quien cambia de máscara. Siéntese, por favor, Su Majestad, dijo, su voz recuperando todo su barniz de cortesía. Disfrute del show. Charlie no lo disfrutó. No disfrutó nada.
Se sentó en una silla que alguien le acercó con demasiada rapidez, demasiado servilismo, y observó cómo la maquinaria de Valentino Studios devoraba a Ángel Dust en tiempo real. Lo vio reír cuando debía reír, gemir cuando debía gemir, adoptar posturas que su cuerpo conocía mejor que su voluntad. Lo vio ser consumido, pieza por pieza, por una industria que no tenía interés en él como persona, solo como producto. Quería enojarse. Quería explotar. Quería sentir ese poder que sabía que habitaba en algún lugar profundo de su ser, ese rugido primordial que había hecho temblar los cimientos del anillo de la ira y arrodillar a un pecado capital. Quería dejarlo salir, solo un poco, solo lo suficiente para que Valentino entendiera que había líneas que no se cruzaban. Pero cada vez que sus uñas comenzaban a curvarse en garras, cada vez que sentía el cosquilleo familiar de los cuernos brotando de su frente, una imagen se interponía en su camino. Ganju, ensangrentado e inconsciente en el suelo del Tártaro. Su culpa. Su error. Su monstruo interior, desatado por su propia incapacidad de control. ¿Y si empeoró las cosas? La pregunta hacia Baguhi resonaba en su cabeza como una campana rota. Descubrió, en esas largas horas de observación forzada, que muy pocas personas en ese lugar parecían ser como Valentino. La mayoría eran trabajadores, técnicos, actores secundarios que miraban a la princesa del infierno con una mezcla de curiosidad y terror apenas disimulado. Algunos, al verla tan incómoda, se acercaron a ofrecerle cosas. Un vaso de agua, de dudosa procedencia, una almohada para la espalda, manchada con algo que prefería no identificar, un catálogo de productos de merchandising, con su propia cara estampada en ropa interior masculina. Claro, todo era a su muy extraña manera, pero la intención era lo que contaba. O al menos eso intentaba decirse a sí misma. La gota que colmó el vaso llegó cerca del final de la jornada. Ángel, distraído por ella, por su presencia incómoda en ese lugar que nunca debió pisar, cometió un error. Una línea mal dicha. Un gesto fuera de tiempo. Nada grave, nada que no pudiera arreglarse con otra toma. Pero Valentino lo vio. ¿Te está distrayendo?, preguntó, su tono era una caricia envenenada, una pregunta que no admitía negativa. Ángel negó con la cabeza, demasiado rápido, demasiado enfáticamente. Val, no es lo que crees, yo te veo en tu camerino. Las palabras cayeron como una sentencia. Ángel sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Para qué exactamente?, preguntó Charlie. Su voz era diferente. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Era una losa plana, fría, peligrosa. Valentino giró hacia ella, su sonrisa reinstalada. Oh, querida. No te preocupes. Charlie apartó su mano antes de que pudiera tocarla. Y el poder comenzó a manifestarse. Fue un cambio sutil en la presión del aire, un descenso de la temperatura, una sombra que se alargó donde no había nada que proyectara sombra. Sus dedos se curvaron, las uñas creciendo, oscureciéndose, volviéndose garras. En su frente, la piel se tensó, los cuernos comenzando a emerger como brotes de una semilla antigua. Valentino retrocedió un paso. Sus 4 ojos se abrieron ligeramente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de tener el control de la situación. Charlie levantó la mirada hacia él, y en sus ojos ya no había candidez. Había algo más antiguo, más oscuro, más parecido a su padre de lo que jamás había estado dispuesta a admitir. Y entonces vio a Ángel. El demonio arácnido la miraba. No a Valentino. No al set. No a las cámaras que seguían grabando, porque esa era la regla número 1 de Valentino Studios. Las cámaras siempre grababan. La miraba a ella. Y en sus ojos no había alivio. No había esperanza. No había gratitud. Había miedo. No era miedo a Valentino, ese era un miedo viejo, domesticado, casi acogedor en su familiaridad. Era otro miedo. Miedo a que ella hiciera algo. Miedo a que sus problemas se convirtieran en sus problemas. Miedo a que la única persona que había sido amable con él sin pedir nada a cambio se manchara las manos con su sangre, con su mugre, con su mundo. No me des más problemas, decían sus ojos. ¿Tú qué puedes hacer? El invencible Charlie sintió como el poder se retiraba de su cuerpo como una marea que retrocede ante una orden silenciosa. Las garras se replegaron. Los cuernos se hundieron de vuelta en su cráneo. La sombra se acortó. Su pecho se contrajo en un nudo de frustración, impotencia y una ternura tan absoluta que dolía físicamente. Mejor me voy, dijo, y su voz era solo cansancio. Ya fue suficiente por hoy. Nadie intentó detenerla.
Mientras cruzaba la puerta del estudio, escuchó la voz de Valentino, recuperando su tono de miel podrida. Bien, ¿dónde estábamos? Acción. Y la máquina siguió devorando. El resultado que Charlie había temido, aquel que había susurrado en la penumbra de su habitación con la voz quebrada por la duda, se materializó con la precisión cruel de una profecía autocumplida. Había empeorado las cosas. Camerino de Ángel Dust. 1 hora después. El camerino olía a Ángel. A su perfume barato, a su desodorante de fresa, al miedo que rezumaba por los poros cuando la puerta se cerraba y solo quedaban él y su verdugo. Val, la voz de Ángel era un hilo, una súplica que ya sabía inútil. No tenía idea, no pudo terminar. El derechazo de Valentino conectó con su mandíbula con la precisión de años de práctica. Ángel sintió cómo sus dientes chocaban, cómo el sabor metálico de la sangre inundaba su boca. Su cuerpo giró por el impacto, estrellándose contra la pared decorada con sus propios pósters. Sonrió desde docenas de ángulos, congelado en momentos de placer manufacturado, mientras el original se desmoronaba contra su propia imagen. Val, te juro que, la mano de Valentino se cerró alrededor de su cuello. 4 dedos. Una presión calculada, no para matar, solo para recordar. Para dejar la marca morada que Ángel tendría que ocultar con maquillaje antes de la siguiente escena. ¿En serio tienes las agallas? Siseó Valentino, su rostro a centímetros del suyo, su aliento una mezcla de alcohol caro y furia, para traer aquí a la perrita de Lucifer. Ángel negó con la cabeza, un movimiento apenas perceptible contra el agarre de hierro. ¿Qué esperabas? Continuó Valentino, su voz un susurro venenoso que solo ellos podían oír. ¿Que interceda por ti? ¿Que te ayude? Sus ojos, los 4, perforaban a Ángel con la intensidad de un microscopio examinando una muestra especialmente patética. Tú eres mío. Val, por favor, Ángel forcejeó débilmente, sus manos arañando el antebrazo de Valentino sin convicción, sin esperanza. Lo siento. No fue la trajiste para que te proteja. La voz de Valentino se elevó, estrangulada por la incredulidad y la furia. Para joder mis planes. Ángel sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en el borde de sus ojos. Las contuvo. No podía llorar. No frente a él. No otra vez. Eres tan inútil, escupió Valentino, cada palabra un latigazo, que no puedes hacerlo por ti mismo. Siempre recurres a otros. Val, para. El grito se escapó, involuntario, animal. Valentino se detuvo. No por compasión. Por curiosidad. Pero dime, dijo, y su voz recuperó ese tono meloso, casi tierno, que era más aterrador que cualquier rugido. ¿Quieres que te libre de tu trabajo? Ángel negó con la cabeza, desesperado. No, yo no le pedí nada de eso. ¡No! Sabes que ella no puede hacer nada, dijo Valentino, y sus dedos se aflojaron apenas, lo suficiente para que Ángel pudiera respirar. Me perteneces. Con un movimiento fluido, su mano libre trazó un arco en el aire. La magia respondió, y el pergamino del contrato se materializó entre ellos, flotando como una acusación. Las palabras escritas en tinta dorada, la tinta de su alma, la firma de su condena, brillaban con una luz tenue y acusadora. Si hago que vengas, dijo Valentino, recitando las cláusulas con la familiaridad de quien las ha usado 1000 veces, ¿tú respondes? Ángel cerró los ojos. Sí, Valentino. Si hago que te cojas a 30 antes de la comida, ¿tú respondes? Sí, Valentino. Y si te digo, la voz de Valentino bajó, se volvió íntima, casi amable, que ya no vuelvas a involucrar a la princesa, ¿tú respondes? Ángel abrió los ojos. Es que, tú respondes. Es que no la entiendes, las palabras brotaron como una confesión, como un pecado que no podía contener. A ella le gusta meterse en todo. No la lastimes. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Valentino lo miró. Larga, profundamente. Y luego sonrió. He matado perras, dijo, con la misma naturalidad con la que otros comentaban el clima, por menos de lo que tú haces todos los días. Soltó su cuello. Ángel cayó de rodillas, jadeando. Suerte de que me haces ganar dinero, concluyó Valentino, enderezando los puños de su bata. Le dices. En mi cara. Todo lo que te dije. ¿Verdad? Ángel, desde el suelo, asintió. Sí, Valentino. La puerta se cerró. Ángel se quedó allí, de rodillas, escuchando cómo sus propios latidos llenaban el silencio. Luego, con manos que temblaban, sacó su teléfono. Grabó el audio. Lo envió. Inserte Poison aquí, el Azvin Hotel. 30 minutos después. El mensaje llegó al teléfono de Charlie como una bomba de fragmentación.
Ella lo escuchó una vez. Luego otra. Luego otra, cada repetición clavándose más profundo en su pecho. ¿En serio tienes las agallas para traer aquí a la perrita de Lucifer? Tú eres mío. He matado perras por menos de lo que tú haces todos los días. Sí, Valentino. Sí, Valentino. Sí, Valentino. Charlie dejó el teléfono sobre la mesa con la lentitud de quien manipula explosivos. Su rostro no mostraba nada. Era esa expresión inexpresiva que a Baggie le helaba la sangre. Charlie, comenzó Baggie. No, la interrumpió Charlie, y su voz era una lámina de acero. Ahora no. No había ira en sus palabras. No había lágrimas. Solo una determinación tan fría, tan absoluta, que resultaba más aterradora que cualquier explosión. La puerta principal del hotel. 5 minutos después. Ángel Dust entró arrastrando los pies. No era su andar habitual, ese contoneo estudiado que había perfeccionado durante décadas como parte de su personaje. Era el paso de alguien que ha sido vaciado por dentro y solo queda la cáscara, moviéndose por inercia, esperando que el viento la lleve a algún lado. Su maquillaje estaba corrido. No mucho, lo justo para que quien supiera mirar pudiera ver las marcas violáceas asomando bajo el polvo blanco. Un corte en su labio inferior, pequeño pero profundo, rezumaba sangre con cada respiración. No miró a nadie. Solo se dirigió a la barra con la determinación de un hombre que busca el único consuelo que el infierno no le ha podido arrebatar. Necesito beber, dijo, y su voz era un desierto. Lo más fuerte que tengas. Us lo observó. No con la indiferencia estudiada de siempre, sino con algo que se parecía peligrosamente a la preocupación. Ajá, dijo, mientras su mano ya buscaba la botella de bourbon de reserva, la que guardaba para las noches especialmente oscuras. Estás hecho mierda. Ángel intentó reír. Fue un sonido seco, roto, que murió antes de nacer. Eso es imposible, dijo, y la máscara intentó trepar de vuelta a su rostro, fallando en todos los bordes. Sírveme un shot, ¿quieres? Usk sirvió. Ángel lo tomó como si fuera agua. Ni siquiera pestañeó. Te dije que me dieras algo fuerte, murmuró, depositando el vaso vacío sobre la barra con un golpe más fuerte de lo necesario. Usk lo miró fijamente. Sus dedos amarillos tamborilearon sobre la madera. Discúlpame, dijo, y su sarcasmo tenía un filo diferente esta vez, menos defensivo, más cansado. No sabía que era una noche para beber y olvidar. Ángel levantó la vista. Sus ojos, esos que siempre bailaban con picardía lasciva o rabia contenida, estaban apagados. Como ventanas de una casa abandonada. Oh, me olvidaba, dijo, y su voz goteaba veneno. Eras el cantinero sabelotodo. Un gran iluminado. Apretó el vaso vacío entre sus dedos. Cierra tu puta boca y sirve otro. Usyk no se movió. Oye, dijo, y su voz perdió todo rastro de ironía. Si tienes problemas, no vas a resolverlos en el fondo de una botella. Hizo una pausa. Una pausa larga, pesada, como si las siguientes palabras tuvieran que escalar una montaña para salir. Créeme. Debí saberlo antes de acabar con mi vida. Ángel lo miró. Por un instante, solo un instante, la máscara desapareció por completo. Y Usyk vio lo que había debajo. Un abismo de dolor tan profundo que daba vértigo. ¿Y si acabamos juntos? Susurró Ángel, y su voz era tan frágil que parecía a punto de quebrarse. Tal vez en tu cama. Los dos en lo oscurito, la provocación estaba ahí, pero era un esqueleto de provocación, vacío de deseo, vacío de todo excepto la desesperación de sentirse algo, aunque fuera un objeto de deseo. Usyk no mordió el anzuelo. No, dijo, y su negativa fue sorprendentemente suave. Ni lo sueñes. Ángel abrió la boca para replicar, pero Usyk se le adelantó. Deja de insinuarte, puta madre. Esta vez el veneno era genuino, pero estaba dirigido a la herida, no a la persona. No te va a resultar conmigo. Solo te ridiculizas con esa pendejada falsa de acto. El impacto fue inmediato. Ángel se irguió, sus 4 puños cerrados sobre la barra, todo su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Llámame falso una vez más, siseó, y su voz temblaba de rabia, de humillación, de algo que no se atrevía a nombrar, y te juro que... Falso, dijo Usyk. La palabra cayó como un martillo sobre vidrio. Puto pendejo. El grito de Ángel rasgó el aire del vestíbulo. Usyk no se inmutó. ¿Terminaste? Preguntó. Ángel jadeaba. Sus puños aún cerrados, sus uñas clavándose en sus propias palmas. La sangre, fresca, se mezclaba con la reseca de su labio.
No tienes una idea, dijo, y su voz era un hilo roto, de lo afortunado que eres. Usk enarcó una ceja. Soy la perra más cotizada, continuó Ángel, y las palabras salían a borbotones, sin filtro, sin edición. Genero un montón de dinero todas las noches. Su voz se elevó, quebrada, desesperada. Vete al carajo tú y tu altanería de mierda. Dio media vuelta. No esperó respuesta. No quería respuesta. Solo quería escapar de esa mirada que lo veía demasiado claro, que atravesaba todas sus capas de sarcasmo y provocación y encontraba, invariablemente, el mismo vacío aterrorizado. Va, murmuró, mientras sus piernas lo llevaban hacia la puerta. Él se lo pierde. No lo decía en serio. Nunca lo decía en serio. Pero las palabras eran lo único que le quedaba para llenar el silencio que amenazaba con devorarlo. Salió. El pasillo era una nebulosa de luces tenues y sombras alargadas. Ángel caminaba sin ver, sin sentir, sus pasos guiados por la inercia de 1000 noches iguales. No sabía a dónde iba. No le importaba. ¿A dónde coño vas? La voz de Baguji lo detuvo en seco. Literalmente. Su hombro había chocado contra el de ella al doblar la esquina, y la expresión de sorpresa en su rostro, apenas visible bajo su perpetua máscara de severidad, era casi cómica. Ángel la miró. Sin filtros. Sin máscara. Solo un cansancio infinito. Me largo, dijo, y continuó su marcha. Baguji lo vio alejarse, su silueta recortada contra la luz roja de la entrada. Algo en la forma en que arrastraba los pies, en la caída de sus hombros, en la ausencia total de ese contoneo provocador que era su firma, le heló la sangre. Entró al vestíbulo como una exhalación. Usk, dijo, su voz era un latigazo. ¿Qué le dijiste? Usk, que ya había recuperado su botella y su expresión de hastío universal, se encogió de hombros. Solo le serví un trago. Usk. ¿Qué quieres que te diga? El gato alado evitó su mirada, concentrándose en frotar un vaso ya inmaculado. El tipo tiene problemas. Yo solo. Ay, no, la voz de Charlie llegó desde las escaleras, seguida del taconeo apresurado de sus zapatos. Su rostro estaba pálido, sus ojos demasiado brillantes. ¿Lo vieron? Está muy molesto. Usk gruñó. Típico de Ángel. Estará bien. Charlie negó con la cabeza, un movimiento rápido, nervioso. No estoy tan segura. Se mordió el labio, sus dedos entrelazándose y desentrelazándose en un gesto de ansiedad. Hoy metí la pata en el estudio donde trabajaba. Él, no pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la culpa y la imagen de Ángel, el audio de Ángel, el sí, Valentino de Ángel repitiéndose en su cabeza como una condena. Alguien debería traerlo de vuelta. Exclamó Baguji, su mirada fija en Usk con una intensidad que no admitía discusión. Alguien llamado Usk. ¿Yo por qué? Usk levantó ambas manos, sus garras desplegadas en un gesto de inocencia ultrajada. Tú eres la que se preocupa. Tú encárgate. Porque no fui yo la que lo hizo salir furioso de aquí, replicó Baguji, cada palabra un dardo. Tú lo provocaste. Tú lo traes de vuelta. Nada de eso funcionará, dijo Charlie. Su voz era diferente. Más baja. Más serena. Como si en medio del caos hubiera encontrado un centro de gravedad inesperado. Todos la miraron. Ya vive forzado, continuó Charlie, y sus palabras eran medidas, sopesadas, como si las estuviera eligiendo una a una del fondo de su alma. Forzarlo más no es la solución. Sus ojos dorados encontraron los de Usk. No lo obligues a volver solo, dijo. Solo, asegúrate de que esté bien. A salvo. Hizo una pausa. Su voz tembló ligeramente en el borde, pero sostuvo el centro. Él se siente bien aquí. Volverá. Pero eso solo cuando se sienta listo. Bajó la mirada. Sus manos, entrelazadas frente a su pecho, temblaban. Solo no quiero que le pase nada. En ese estado, solo Dios sabe qué le pueden hacer. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se decía. Usk la miró. Larga, profundamente. Vio a la princesa que había llegado al infierno creyendo que podía cambiar el mundo con canciones y abrazos. Vio a la mujer que entendía, aunque le costara admitirlo, que a veces proteger significaba esperar. A veces significaba confiar. Gruñó. Pero se levantó. Está bien, murmuró, y su voz tenía ese tono de exasperación resignada que usaba para ocultar todo lo demás. Voy. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, pesados, como si cada metro fuera una concesión arrancada a regañadientes. Pero caminó.
Charlie lo vio irse, y por primera vez en horas, su pecho se expandió lo suficiente para contener una bocanada de aire. No era una solución. No era una victoria. Pero era algo. Era un paso. En la puerta, Usk se detuvo. No se volvió. Solo su voz, áspera y baja, flotó hacia atrás. Si vuelve hecho mierda, la cuenta la pagan ustedes. Y salió. El vestíbulo quedó en silencio. Charlie y Baggie, una al lado de la otra, mirando la puerta cerrada. ¿Crees que lo encontrará? Preguntó Charlie, en voz baja. Baggie no respondió. Solo tomó su mano y la apretó. Afuera, en las calles rojas de Pentagram City, un gato alado y un demonio araña comenzaban su danza nocturna. Una persecución sin prisas, sin mapas, guiada solo por el instinto y la preocupación que ninguno de los dos admitiría jamás en voz alta. La noche era joven. Y el infierno, como siempre, esperaba. El club se llamaba El Último Suspiro. Era un nombre apropiado para un lugar donde las almas venían a morir lentamente, ahogadas en alcohol barato y compañías aún más baratas. La música era un latido sordo y repetitivo que vibraba en los huesos. Las luces, rojas y moradas, se movían con la pereza de humo espeso. El aire olía a sudor, a desesperación y a promesas rotas. Usk lo reconoció en cuanto cruzó la puerta. Ángel Dust estaba en una mesa del fondo, rodeado de 4 demonios que tenían cara de pocos amigos y muchas intenciones. Su risa, esa risa estridente y manufacturada que Usk había llegado a conocer tan bien, flotaba sobre el ruido ambiental como un globo a punto de estallar. Pasándola bien, pensó Usk con amargura. Claro que sí. Se acercó a la barra con pasos lentos, estudiados, el tipo de movimiento que había perfeccionado durante décadas detrás de mostradores como este. La barra era un rectángulo de madera apolillada, atendida por un demonio con cara de hurón y brazos demasiado largos. Dame un whisky, dijo Usk, depositando un fajo de billetes sobre la superficie pegajosa. El hurón lo miró, luego al dinero, luego a la botella de whisky en el estante superior. Con movimientos mecánicos, agarró un vaso sucio y comenzó a servir una medida que apenas cubría el fondo. Usk suspiró. El tipo de exasperación que solo surge cuando uno ha explicado algo demasiadas veces. Dame la botella completa, dijo, empujando más billetes hacia él. Idiota. El hurón no luchó por una botella que no le costaba nada. La entregó con una sonrisa servil y se desvaneció hacia el otro extremo de la barra, donde otros borrachos esperaban su dosis de olvido. Usk destapó la botella. No bebió. Solo la sostuvo, dejando que el líquido ámbar reflejara las luces parpadeantes, mientras sus oídos, sus afilados oídos gatunos, se enfocaban en la conversación de la mesa del fondo. Y entonces le dije, la voz de Ángel era un tono más alto de lo normal, ese tono que usaba cuando quería convencer a todos, incluido sí mismo, de que era el tipo más divertido del infierno. No podrías pagarme ni en 1.000.000 de infiernos. Hizo una pausa teatral, sus 4 brazos gesticulando con la precisión de un comediante experimentado. A ver, tengo mejores opciones, ¿verdad, chicos? Los 4 demonios rieron. Era una risa hueca, mecánica, la risa de quienes han sido pagados para estar ahí y solo esperan el momento de cobrar. Ángel bebió. Sus ojos, incluso a esta distancia, estaban vidriosos. Oye, preciosura, dijo, dirigiéndose al demonio de aspecto servil que había atendido a Usk. Se me acabó el trago. ¿Podrías ir a servirme más? El hurón asintió con entusiasmo y se deslizó detrás de la barra. Sus dedos largos y huesudos agarraron una botella nueva, pero antes de servirla, su mirada se desvió hacia Usk. O más precisamente, hacia el espacio a su lado. Sin importarle que Usk estuviera ahí, sin importarle que pudiera verlo, el hurón sacó un pequeño frasco del bolsillo interior de su chaqueta. Era de vidrio rosa, con un tapón dorado y una etiqueta que mostraba una V estilizada. Dentro, un líquido iridiscente brillaba con una luz propia. Lot Potion. El producto estrella de Velvete. Para poner a las perras a tus pies, decía el eslogan. Una droga, prohibida incluso en los círculos más sórdidos del infierno. En el casino de Usk, hace mucho tiempo, su mera posesión era motivo de expulsión inmediata. O de cosas peores. Hijo de puta, murmuró Usk. Se levantó del taburete con una fluidez que contradecía su aparente indolencia. Siguió al hurón a través de la multitud, sus pasos silenciosos, su mirada fija en ese pequeño frasco rosa que brillaba como un ojo acusador. Aquí tienes, dijo el hurón, inclinándose hacia Ángel con el vaso en la mano. Todo tuyo, rey. El líquido rosa apenas era visible, diluido en el ámbar del whisky. Pero Usk lo vio. Su mano se disparó.
Atrapó la muñeca del hurón un instante antes de que el vaso tocara los labios de Ángel. Los dedos del demonio se abrieron por reflejo, y el vaso cayó al suelo, estrellándose en una constelación de vidrio y alcohol contaminado. Buen intento, dijo Usk, su voz un gruñido grave. Pendejo. Y lo lanzó contra la rócola. El cuerpo del hurón impactó contra el plástico y el metal con un sonido húmedo y satisfactorio. La máquina tosió una canción distorsionada antes de callarse para siempre. El silencio duró un segundo. Luego, los 4 demonios de la mesa se pusieron de pie al unísono. Sus manos encontraron sus armas con la rapidez de profesionales. Pistolas, cuchillos, un par de nudilleras oxidados. Sus expresiones habían pasado de aburrimiento profesional a violencia calculada. «Nos vamos», dijo Usk. No esperó respuesta. Sus dedos se cerraron alrededor del brazo superior de Ángel y lo arrastró fuera de la silla con una fuerza que sorprendió a ambos. Al mismo tiempo, su mano libre realizó un gesto casi imperceptible. Un movimiento de muñeca, como quien lanza una carta al aire. 21 cartas brotaron de entre sus dedos. No eran naipes comunes. Eran filos de papel saturado de magia, afilados como cuchillas de afeitar. Silbaron a través del aire en una trayectoria perfectamente calculada, cortando cañones de pistolas, partiendo hojas de cuchillos, seccionando nudilleras como si fueran mantequilla. Las armas cayeron al suelo en una lluvia de metal inservible. Los demonios miraron sus manos vacías, luego a Usk, luego a la puerta por la que él ya estaba saliendo, arrastrando a un ángel que protestaba con toda la fuerza de sus 4 brazos. «Usk», gritó Ángel, tambaleándose mientras intentaba liberarse del agarre. «Explícame ahora mismo qué mierda haces aquí». Sus pies arañaron el suelo de cemento. «Y ya suéltame». «No. Que me sueltes». «No», Usk no aflojó la presión. Sus dedos estaban hundidos en la carne blanca y peluda del brazo de Ángel con la tenacidad de una trampa. «Te llevo de vuelta al hotel». «¿Al hotel?» Ángel soltó una risa incrédula, histérica. «Después de cómo me trataste, ¿ahora vienes a rescatarme como un puto caballero andante?» «¿En serio?» Usk se detuvo en medio de la calle. La luz roja de Pentagram City bañaba sus figuras, alargando sus sombras en direcciones opuestas. «Ese cabrón», dijo, y su voz era sorprendentemente serena, «puso algo en tu trago». Ángel parpadeó. Por un momento, su máscara de rabia se resquebrajó, dejando ver algo más vulnerable debajo. Luego, la carcajada. Amarga, rota, demasiado alta. «¿Crees que no sé cuándo ponen algo en mis tragos?», preguntó, y sus ojos brillaban con un filo peligroso. «Hago esto todo el tiempo. Literalmente todo el tiempo. ¿Crees que sobrevivo en este negocio siendo una perra ingenua?» Usk lo miró fijamente. «¿Dejas que te droguen?», preguntó, y no era un juicio. Era una pregunta genuina, el asombro de alguien que creía haberlo visto todo y descubría que no. «¿Todo el tiempo? ¿Crees que yo me busco esto?». La voz de Ángel se elevó, quebrándose en los bordes. «¿Crees que yo pedí algo de esta mierda?». Sus 4 brazos se agitaron en un gesto amplio que abarcaba la calle, el club, el infierno entero. «No pedí que Charlie me salvara», dijo, y su voz bajó, se volvió más pequeña, más joven. «Tampoco pedí que tú me salvaras». Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, sus palabras eran un susurro rasposo. «Sé bien cómo cuidar de mí mismo». El silencio se estiró entre ellos, denso como melaza. Usk lo miró. Vio al demonio arácnido que había conocido hace meses. Arrogante, lascivo, insoportablemente seguro de sí mismo. Vio también lo que había debajo. El niño que aprendió demasiado pronto que el afecto era una transacción, que el cuerpo era una moneda, que el amor y el dolor eran la misma cara de una moneda envenenada. ¿Así?, preguntó Usk, y su voz era extrañamente suave. «Pues ahí dentro estabas autodestruyéndote». Ángel abrió la boca para replicar, pero Usk continuó, las palabras saliendo con la dificultad de quien no está acostumbrado a usarlas para esto. «Y pensé que...». Se encogió de hombros, un gesto incómodo, casi tímido. «Tal vez necesitarías un camarero con quien hablar». Ángel lo miró. Larga, profundamente. Como si Usk fuera un acertijo que había estado tratando de resolver durante meses y, de repente, las piezas comenzaran a encajar. «Ahora saldrás con la pendejada de que no te importa una mierda», dijo, y su voz había perdido todo rastro de burla. «¿Crees que después de cómo me trataste voy a sincerarme contigo?». Usk no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó en el bordillo de la acera, con una lentitud que sugería un peso invisible sobre sus hombros.
La botella de whisky, que de algún modo había conservado durante toda la huida, descansaba entre sus manos. Quizás, dijo al fin, sin mirar a Ángel, te trataría mejor si fueras sincero. Ángel se quedó quieto. Esa versión falsa de ti, continuó Usk, sus palabras medidas, sopesadas, me rompe las pelotas. Levantó la vista. Sus ojos amarillos, normalmente velados por el hastío, estaban extrañamente claros. Escucha, dijo, y su voz era un gruñido bajo, casi una súplica. A nadie en ese hotel le importa quién eres. Si eres famoso, o sexy, o la mierda que te creas delante de las cámaras. Hizo una pausa. A nadie le importa nada de eso. Ángel sintió que algo se rompía dentro de él. No con estruendo, sino con un crujido seco, como una costilla que ha estado soldada mal durante años y finalmente cede bajo su propio peso. No es una actuación, dijo, y su voz era un hilo. Usk no respondió. Solo esperó. No es una actuación, repitió Ángel, y esta vez las palabras salieron acompañadas de algo que podrían ser lágrimas, si él fuera el tipo de persona que llora. Es lo que necesito ser. Se sentó en el bordillo, a 1 metro de distancia de Usk. No se miraron. Solo miraron el tráfico infernal, las luces de neón, la luna pentagrama colgando baja en el cielo carmesí. Y este es mi escape, dijo Ángel, y su voz era tan frágil que parecía a punto de quebrarse con cada sílaba. Donde puedo olvidarme de todo. Hizo una pausa. Tragó saliva. De lo mucho que odio mi pobre vida. Usk no dijo nada. No se movió. Solo esperó. Un lugar, continuó Ángel, y las palabras salían a borbotones ahora, como agua de una presa rota, donde quizás pueda arruinarme. Romperme lo suficiente. Para ya no ser más su juguete favorito. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era incómodo, ni tenso, ni cargado de palabras no dichas. Era un silencio compartido. Un silencio de dos almas que han estado ahogándose por separado y, por primera vez, reconocen que comparten el mismo océano. Usk respiró hondo. El aire del infierno, cargado de azufre y desesperanza, llenó sus pulmones. Una vez, dijo, y su voz era la de un hombre que está a punto de confesar un crimen, fui un overlord. Ángel giró la cabeza lentamente. Sus ojos, aún brillantes, se encontraron con los de Usk. Usk buscó las palabras con la dificultad de quien ha enterrado recuerdos muy profundo. Era agradable tener ese poder. Hizo una pausa. Sus dedos tamborilearon sobre la botella de whisky. Pero cuando se trata de almas, su voz se arrastró. Y a la vez eres un adicto al juego, cerró los ojos. Por un instante, su rostro perdió toda su dureza habitual, toda su coraza de hastío y resignación. Era solo un hombre cansado, cargando el peso de decisiones tomadas hace mucho, mucho tiempo. Pones muchas cosas en riesgo, dijo. En unas cuantas manos, las cosas se ponen más que peligrosas. Abrió los ojos. Miró a Ángel directamente, sin máscaras, sin evasivas. Cuando tienes mala suerte, dijo, recurres a cualquier cosa para mantenerte a flote. Perderte incluso a ti mismo. Hizo una pausa. La siguiente frase le costó más que todas las anteriores juntas. Sé lo que es tomar una decisión de la cual te arrepentirás para siempre. Sus dedos se cerraron alrededor de la botella, los nudillos blancos. Dijo, y su voz era apenas un susurro, de la que no te puedes retractar. El silencio regresó. Pero era diferente ahora. Más pesado. Más sagrado. Ángel lo miró. Y por primera vez, no vio al cantinero amargado que le servía tragos con desprecio mal disimulado. Vio a un hombre que había sido overlord, que había tenido poder y lo había perdido todo. Vio a un adicto que conocía el sabor de la derrota. Vio a alguien que, como él, había hecho un trato y ahora pagaba las consecuencias cada día de su existencia condenada. Usk, comenzó Ángel, pero las palabras se atascaron en su garganta. No sabía qué quería decir. Gracias. Lo siento. Yo también. En lugar de eso, extendió uno de sus brazos y tomó la botella de whisky de las manos de Usk. Destapó, bebió un trago largo, y se la devolvió. Usk bebió también. Y así, en el bordillo de una calle cualquiera de Pentagram City, bajo la luz roja de una luna pentagrama, un gato alado y un demonio araña compartieron una botella y un silencio que lo decía todo. No hablaron del hotel. No hablaron de Valentino. No hablaron de contratos ni de deudas ni de decisiones irrevocables. Solo compartieron el peso, por un momento, y eso fue suficiente. Por ahora. La noche en Pentagram City era un organismo vivo, un pulso constante de violencia y deseo que nunca se detenía.
En los callejones que serpenteaban detrás del último suspiro, ese pulso se aceleró hasta convertirse en una taquicardia de acero y sangre. «Los tenemos», murmuró una voz desde las sombras. «¿Están compadeciéndose?». La pregunta flotó en el aire apenas un segundo antes de que la respuesta llegara en forma de balas. Usk se movió primero. Sus cartas brotaron de entre sus dedos como una bandada de pájaros de papel asesino, trazando arcos plateados bajo la luz de la luna pentagrama. No eran las cartas comunes que usaba para entretenimiento. Eran filos de magia concentrada, extensiones de su voluntad, de su antigua y enterrada ferocidad. Ángel se movió después. Pero no como el actor porno que contoneaba sus caderas frente a las cámaras. No como la mascota sumisa de Valentino. Se movió como lo que había sido antes de que el infierno le arrancara el nombre y le cosiera uno nuevo. Un superviviente de las calles más duras de la costa este, un animal acorralado que había aprendido que la mejor defensa era una ofensiva implacable. Sus 4 brazos se convirtieron en una coreografía letal. 2 disparaban con precisión milimétrica, reventando rodillas y codos. Uno apuñalaba con un cuchillo que había aparecido de quién sabe dónde. El cuarto simplemente golpeaba, puñetazos sucios y contundentes que encontraban mandíbulas y estómagos con la precisión de años de práctica callejera. La pelea fue sangrienta. Fue brutal. Fue corta. Cuando el último mafioso cayó al suelo con un gemido húmedo que pronto se apagó, Usk y Ángel quedaron de pie en medio de un círculo de cuerpos, sus respiraciones entrecortadas, sus ropas salpicadas de sangre que no era la suya. Usk miró a Ángel. Luego a los cadáveres. Luego de vuelta a Ángel. «Mírate», dijo, y en su voz había algo que no era sorpresa, sino reconocimiento. «No me esperaba que te las arreglaras tan bien». Ángel sonrió. No era su sonrisa lasciva de siempre, esa mueca manufacturada que usaba como escudo. Era una sonrisa más pequeña, más genuina, casi tímida. «Ya te dije», respondió, limpiando la sangre de sus nudillos con un gesto despreocupado. «No me conoces». Hizo una pausa, y la sonrisa se ensanchó ligeramente. «No solo soy un dios en la cama». Usk resopló. Pero era un resoplido sin veneno, casi una risa ahogada. «Es bueno saberlo», dijo, y sus palabras eran sorprendentemente suaves. «Porque esta versión no está nada mal». Ángel lo miró. Por un instante, solo un instante, no hubo máscaras entre ellos. No hubo sarcasmo, ni provocación, ni muros defensivos. Solo 2 hombres que habían compartido una batalla y una botella, y que habían descubierto, en el proceso, que tal vez no eran tan diferentes como creían. Luego, como si un interruptor se hubiera accionado, Ángel desvió la mirada. «Vámonos», dijo. «El hotel nos espera». El Azbin Hotel. 20 minutos después. La puerta principal se abrió con un chirrido que ya se había vuelto familiar, una nota desafinada en la sinfonía destartalada del edificio. Usk y Ángel entraron riendo. Era el sonido genuino de 2 personas que han sobrevivido a algo juntos y, en el proceso, han acumulado chistes internos que nadie más entendería. Ángel gesticulaba con sus 4 brazos, recreando la expresión del mafioso cuando Usk le cortó la pistola por la mitad. Usk negaba con la cabeza, pero sus bigotes se curvaban hacia arriba en lo que, en cualquier otro gato, sería una sonrisa. Y entonces el tipo mira sus nudilleras hechas trizas y dice: «¿Pero qué coño?». Ángel imitaba la voz del demonio, un tono agudo e incrédulo. Como si las cartas hubieran aparecido por arte de magia. «Bueno, técnicamente, no es mi culpa que sean tan estúpidos», gruñó Usk, pero su tono no tenía filo. «Ay, Usk. Eres un maldito artista. Deberías dejar el alcohol y dedicarte a la cartería profesional». «Prefiero el alcohol». «Sí, se nota». La risa de Ángel llenó el vestíbulo, un sonido tan inusual en ese espacio que pareció despertar algo en las sombras. Charlie apareció desde el balcón interior como una exhalación. No caminó. Voló, sus pies apenas tocando los escalones mientras descendía con la urgencia de quien ha estado esperando contra toda esperanza. «Ángel». Su voz era un sollozo contenido, una súplica hecha sonido. Ángel apenas tuvo tiempo de abrir los brazos antes de que Charlie se estrellara contra él. Sus brazos, los 4, la rodearon instintivamente, atrapándola contra su pecho mientras ella temblaba entre sus garras. «No sabes cuánto lo siento», balbuceó Charlie, su rostro enterrado en la blanca pelambre de su pecho, sus palabras amortiguadas por las lágrimas. «Ángel, te prometo que jamás». «Charlie», la interrumpió Ángel, y su voz era extrañamente serena. «Charlie, para». Ella no paró.
Sus dedos se aferraban a su chaqueta como si temiera que fuera a desvanecerse en cualquier momento, como si las palabras pudieran retenerlo más eficazmente que cualquier contrato. Te prometo que nunca más voy a hacer algo así sin consultarte, sin pensar en las consecuencias, sin... Charlie, repitió Ángel, y esta vez sus manos, dos de ellas, las superiores, se posaron suavemente sobre su cabeza, acariciando su cabello rubio con una ternura que nadie le había visto usar jamás. Estoy bien. Charlie levantó la vista. Sus ojos dorados, enrojecidos e hinchados, encontraron los suyos. ¿De verdad? Preguntó, y su voz era tan pequeña, tan frágil, tan joven. Ángel la miró. Vio a la princesa que había irrumpido en el estudio de Valentino armada solo con su determinación y una fe absurda en que las cosas podían ser diferentes. Vio a la mujer que lo había abrazado en su primer día en el hotel, prometiéndole un hogar que él nunca había creído merecer. Vio a la niña asustada detrás de la corona, la que aún dudaba de su propio valor. Y por primera vez en décadas, Ángel Dus no sintió la necesidad de protegerse a sí mismo. De verdad, dijo, y su voz era sincera. Gracias. Hizo una pausa. Las palabras siguientes le costaron más que cualquier escena que hubiera filmado, más que cualquier línea de guión aprendida de memoria. Gracias por cuidar de mí. Charlie rompió a llorar. No fue un llanto elegante, de esos que se pueden secar con un pañuelo y una sonrisa forzada. Fue un llanto feo, desordenado, catártico. Sus hombros se sacudían, su nariz goteaba, y sus brazos se aferraban a Ángel con la tenacidad de una lapa. Ángel la sostuvo. No se movió. No bromeó. No hizo ningún comentario lascivo para aliviar la tensión. Solo la sostuvo, dejando que sus lágrimas empaparan su chaqueta, dejando que su dolor encontrara un lugar donde depositarse. Usk observó la escena desde la barra, una ceja arqueada en lo que podría ser sorpresa o tal vez aprobación. Baugie bajó las escaleras con pasos silenciosos, deteniéndose en el borde del vestíbulo. Miró a Ángel. Luego a Charlie, aferrada a él como un náufrago a una tabla. Luego a Usk, que alzó su botella en un brindis silencioso. Baugie asintió. Se acercó lentamente, con la cautela de quien se aproxima a un animal herido. No para separarlos, sino para observar, para evaluar, para asegurarse de que todo estaba bien. ¿Puedes hacerte cargo?, preguntó Ángel en voz baja, sus ojos encontrando los de Baugie por encima de la cabeza de Charlie. Baugie lo miró. Vio el cansancio en sus ojos, el agotamiento de alguien que ha pasado la noche peleando y bebiendo y recordando quién era antes de que le dijeran quién debía ser. Vio también algo nuevo, una calma frágil, recién nacida, que merecía ser protegida. Asintió. Muy bien, princesa, dijo Baugie, deslizando sus brazos alrededor de Charlie con una suavidad que contradecía toda su dureza marcial. Es momento de ir a la cama. Charlie protestó débilmente, sus dedos aferrándose un instante más a la chaqueta de Ángel antes de ceder. Baugie, murmuró, mientras su novia la envolvía en un abrazo más firme y comenzaba a guiarla hacia las escaleras. Ángel, sí, Charlie. Ángel fue capaz de perdonarme. Su voz era un suspiro maravillado, el tono de quien ha presenciado un milagro y aún no termina de creerlo. La vida es muy buena, Baugie. Baugie no respondió. Solo apretó a Charlie contra su pecho y continuó subiendo, sus pasos firmes y seguros en la madera desvencijada. Desde la barra, Usk observó cómo desaparecían en el descansillo. Oye, dijo, volviéndose hacia Ángel. ¿Y si bebemos un trago? Ángel giró lentamente. Una sonrisa pequeña, genuina, se dibujó en sus labios. Me leíste la mente, dijo. Se acercó a la barra con pasos lentos, sin prisa, como quien finalmente ha llegado a casa después de un viaje muy largo. Se sentó en el taburete de siempre, el que tenía un pequeño desgarrón en el tapiz de tanto usarlo, y apoyó sus 4 codos sobre la madera. Usk agarró 2 vasos y la botella de bourbon de reserva, la misma que había sacado horas antes, cuando Ángel había entrado hecho pedazos buscando olvido. Esta vez no era olvido lo que buscaban. Esta vez era solo compañía. Sirvió. Ángel bebió. Usk bebió. No hablaron. No hacía falta. El vestíbulo del Azbin Hotel, con sus muebles desvencijados y sus paredes remendadas, con su olor a polvo viejo y esperanza rancia, los envolvió en su silencio acogedor. Afuera, la luna pentagrama continuaba su curso eterno sobre el cielo carmesí. Adentro, un gato alado y un demonio araña compartían una botella y la certeza, recién descubierta, de que tal vez, solo tal vez, no estaban tan solos como creían. Fin del capítulo.